Bienvenidos, estimados estudiantes del segundo año de Geografía, Ciudadanía e Historia. El día de hoy vamos a abordar el segundo tema concerniente a la Constitución Nacional. Recordemos que la clase pasada vimos las definiciones de Estado, Nación y Gobierno. En primer lugar, vamos a hablar sobre la definición de la Constitución. De acuerdo a algunos autores, la Constitución es un conjunto de normas fundamentales que acuerdan una nación como base a la convivencia social. Para que exista una Constitución, lo ideal es que exista un gobierno representativo, se den a través de elecciones libres y que exista una división de poderes. Por otra parte, otra de las definiciones que se tiene de Constitución es que es un producto normativo culturalmente situado, es una expresión de un tiempo y de una geografía, es decir, que la Constitución va a determinarse de acuerdo a una nación en un tiempo y un espacio establecido. Para que exista otra de las características es que de la Constitución es basarse en la no exclusión y en la búsqueda de un proyecto común. Siguiendo con los conceptos, la Constitución es una realidad jurídico, formal, una norma especial y suprema que preside la vida jurídica y política de un país, pero que se conforma organizando sus bases jurídicas, sus trazos básicos. Y de acuerdo a otra de las definiciones que se tiene, la Constitución es la ley fundamental proclamada en un país en la que se echan los cimientos para la organización del derecho político de esa nación. En líneas generales podemos decir que la Constitución es una norma fundamental, es la ley fundamental de una nación que se constituye para lograr una convivencia óptima de todos los ciudadanos, de todos los que participan en la nación. De acuerdo con la clasificación de las constituciones, estas son algunas de las más importantes, existen algunas otras. De acuerdo a esta clasificación, podemos decir que la Constitución es material, de acuerdo a su extensión y de acuerdo a su reformabilidad. Cuando se habla desde el punto de vista material, podemos decir que la Constitución es escrita o es consuetudinaria. Cuando hablamos de la Constitución escrita, es desde el punto de vista del texto formal. La Constitución de nuestro país es escrita, en la que las normas o los principios organizativos jurídicos se encuentran plasmados en el texto, y las constituciones consuetudinarias o no escritas son aquellas en las que no se tiene un texto formal y en las que se basa sobre todo en las costumbres que se tiene en la nación. Como podríamos citar el caso de la Constitución de Gran Bretaña, de Inglaterra, la cual se encuentra en algunas de las partes escritas, no todas, y se basa generalmente en la costumbre constitucional. Podemos citar también el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos, que aunque está plasmada en texto formal, no todas las partes o no toda su extensión se encuentra escrita. Otra de las características de esta clasificación es su extensión. Se habla de que son breves o desarrolladas. Breves es que se trata de constituciones precisas, de que solamente se habla del esquema de las normas jurídicas, y desarrolladas es que se encuentran pormenorizados todos los principios que se encuentran plasmados en esa constitución. Cuando hablamos de su reformabilidad, se habla de que es flexible y que es rígida. Hablamos de su flexibilidad cuando es posible reformarla o hacerle modificaciones a la Constitución, siempre y cuando sea a cargo del Parlamento, del Poder Legislativo, y aprobada por la mayoría simple del Parlamento. Y en cuanto a su reformabilidad rígida, es que existen obstáculos para que pueda modificarse la Constitución. Vamos a hacer un breve repaso por las constituciones de Venezuela. A lo largo de nuestra historia, a partir de 1811, cuando se promulga la primera constitución,
quien fuese presidente para entonces, Cristóbal Mendoza, han existido un total de 26 textos constitucionales, desde 1811 hasta 1999. A la izquierda pueden ver la imagen de cómo fuese la primera constitución y de nuestra actual constitución. Si bien existieron o han existido 26 textos constitucionales, muchos de ellos han sido meras reformas o modificaciones de las anteriores. Si hablamos de la trascendencia o de la significativa importancia histórica y políticas que han tenido, podríamos citar a la Constitución de 1811, la Constitución de 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia, la Constitución de 1864, la de 1961 y nuestra actual Constitución. Vale destacar que la Constitución de 1811 fue la primera constitución que se promulga en América Latina y toma como ejemplo las constituciones, o toma como modelo la Constitución inglesa y la Constitución norteamericana. Sin embargo, esta fue un fracaso de la Primera República debido a que la Constitución Nacional debe ceñirse a lo que sería el Estado Nacional en sí. Cuando hablamos de la Constitución, en el artículo 7 de nuestra Carta Magna se dice que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. En este sentido, hablamos de los poderes públicos. Se mencionó en la clase anterior que, por lo general, el Estado, dentro de los elementos del Estado, existe tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, en nuestra Constitución actual existen cinco: el poder ciudadano y el poder electoral. Cuando hablamos del poder legislativo, se habla de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento. El poder judicial está a cargo del Tribunal Supremo de Justicia. El poder ejecutivo, presidido por el presidente de la República, el viceministro, ministros y demás funcionarios. El poder ciudadano, el Consejo Moral Republicano, que está a cargo del Defensor del Pueblo, la Contraloría y el Fiscal General de la Nación. Y el poder electoral, que el órgano rector es el Consejo Nacional Electoral, quien garantiza el proceso electoral, su transparencia y confiabilidad. Nuestra Constitución, vamos a hablar de cómo se estructura la Constitución. En un primer momento tenemos 9 títulos. A rasgos generales se encuentran 9 títulos. Habla fundamentalmente de los principios fundamentales, del espacio geográfico y la división política, de los derechos humanos, las garantías y los deberes, el poder público, la organización del poder público nacional, el sistema socioeconómico, de la seguridad de la nación, de la protección de esta Constitución, de la reforma constitucional, disposiciones derogativas, transitorias y disposiciones finales. En cada uno de estos títulos está dividido en artículos y en secciones. Y si hablamos de los principios fundamentales de la Constitución, es cuando habla de que es un Estado federal y que Venezuela constituye un Estado democrático y social de derecho. Ahí es cuando habla del idioma, habla de nuestro símbolo patrio. Digamos que son los principios fundamentales por los cuales se rige la nación. Hay algo importante que deberíamos mencionar en cuanto a la importancia de la Constitución, es que aunque sea una Constitución, para que una Constitución sea democrática necesita que tenga principios que la rijan sean democráticos. Y aunque los principios que allí se rijan no va a depender del gobierno o del régimen político, es decir, puede existir un régimen político que no se adhiera a la Constitución, puede existir una Constitución la cual no se cumpla, lo cual se denomina letra muerta, y también
pudiese existir, como en el caso de constituciones no escritas, que se cumpla a base de costumbres, porque es una normativa. De acuerdo con el tema abordado en esta microclase, la Constitución Nacional, es importante conocer cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos, y esto nos va a brindar para que hablemos en el próximo tema de la ciudadanía y la participación política. Se le va a hacer llegar a través de su correo electrónico la presentación, la videoclase que tuvimos el día de hoy y la actividad evaluativa que deben desarrollar. Van a tener, por supuesto, otros textos para profundizar el tema que les sirvan para ampliar el conocimiento.